Evangelio según San Juan. Capítulo 10. Versículos del 19 al 42. Los judíos quieren apedrearle, por parecerles que blasfemaba, oyéndole decir que era hijo de Dios, y una misma cosa con su Padre. Versos 19 al 30. Les hace ver, que su proposición no es una blasfemia. Versos 31 al 38. Quieren prenderle. Y Jesús saliendo de entre sus manos se retira al desierto. Versos del 39 al 42. 19, y hubo nuevamente disensión entre los judíos por estas palabras. 20, y decían muchos de ellos: demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le escucháis? 21, otros decían: estas palabras no son de endemoniado. ¿Por ventura puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? 22, y se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Y era invierno. 23, y como pasease Jesús en el templo por el pórtico de Salomón. 24, cercáronle los judíos, y dijéronle: ¿hasta cuándo nos acabas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. 25, respondióles Jesús: os lo digo, y no me creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. 26, mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. 27, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco, y me siguen. 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y no las robará ninguno de mi mano. 29, lo que me dio mi Padre, es sobre todas las cosas. Y no lo puede robar ninguno de la mano de mi Padre. 30, yo y el Padre somos una cosa. 31, entonces los judíos tomaron piedras para apedrearle. 32, respondióles Jesús: muchas buenas obras os mostré de mi Padre, ¿por cuál obra de ellas me apedreáis? 33, respondiéronle los judíos: no te apedreamos por la buena obra, sino por la blasfemia. ¿Y por qué tú, siendo hombre, te haces Dios a ti mismo? 34, respondióles Jesús: ¿no está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois? 35, pues si llamó dioses a aquellos, a quienes fue hecha la palabra de Dios, y la escritura no puede faltar. 36, a mí que el Padre santificó, y envió al mundo, vosotros decís, que blasfemo. Porque he dicho, soy hijo de Dios. 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 38, mas si las hago, aunque a mí no me queráis creer, creed a las obras. Para que conozcáis, y creáis, que el Padre está en mí, y yo en el Padre. 39, y ellos querían prenderle. Mas se salió de entre sus manos. 40, y se fue otra vez a la otra ribera del Jordán, a aquel lugar, en donde primero estaba bautizando Juan. Y estúvose allí. 41, y vinieron a él muchos, y decían: Juan en verdad no hizo ningún milagro. 42, mas todas las cosas que Juan dijo de éste, eran verdaderas. Y muchos creyeron en él. Comentarios. 20, y decían muchos de ellos: demonio tiene, y está fuera de sí. 1, ¿por qué le escucháis? 1, manuscrito. Ensandécese. 22, y se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. 1, y era invierno. 1. Algunos entienden por esta dedicación la del templo que fue fabricado por Salomón. Otros la del templo que fue reedificado por Zorobabel después del cautiverio de Babilonia. Y otros la dedicación solemne que mandó celebrar Judas Macabeo por espacio de 8 días, después de haber renovado el altar de los holocaustos profanado por los gentiles. Primero de Macabeos 4, 59. Se celebraba en el mes de Casleu, que corresponde al de diciembre, y por esto dice aquí el evangelista que era invierno.
En griego se llama engeinea, encenias, que quiere decir renovación. 23. ¿Y cómo pasease Jesús en el templo por el pórtico de Salomón? 1. Por el pórtico. Esto es, fabricado en el mismo sitio, y a semejanza del que hizo Salomón. 26. Mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. 1. No pretendían informarse de la verdad, sino que buscaban medios para perseguir al que descubría los desarreglos que ocultaban en su corazón. Cuando el Señor con curaciones y obras maravillosas les da las pruebas evidentes de su divinidad, recurrían artificiosamente y llenos de malicia a pedir una declaración descubierta. Y cuando el Señor se declaraba abiertamente, recurrían entonces a pedirle milagros. 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. 1. Y no las robará ninguno de mi mano. 1. Porque habiéndolas Dios predestinado a la gloria por su pura misericordia, les ha preparado todas aquellas gracias con que infaliblemente se salvarán. San Agustín sobre Juan. Tratado 48. Aquí explica la causa, y no la consecuencia, como arriba capítulo 8, 44 y Lucas 7, 47. Yo les doy vida eterna, la que no pudiera dar sin ser Dios. 29. Lo que me dio mi Padre, es sobre todas las cosas. 1. Y no lo puede robar ninguno de la mano de mi Padre. 1. Esto es, la divinidad, la omnipotencia. En el texto griego se lee: O pater mu, os dedo que moi, me hizo un panton, mi padre que me las dio, mayores que todos. Lo que es más fácil de explicar. 30. Yo y el Padre somos una cosa. 1. Si ninguno puede arrebatar estas ovejas de las manos de mi padre, tampoco de las mías. Porque mi padre y yo somos una misma cosa. Diciendo una misma cosa, declara la unidad de la naturaleza. Y diciendo somos, la distinción de las personas. Por eso se admira a San Agustín Tratado 48 que entendiesen los judíos lo que no entienden los arrianos, o no quieren entender por llevar adelante su error. 34. Respondióles Jesús: ¿No está escrito en vuestra ley 1? Yo dije, ¿dioses sois? 1. Salmo 81, 6. Por ley entendían frecuentemente no solo el Pentateuco, sino todo lo que comprendía el Antiguo Testamento, que lo miraban como regla de sus operaciones. En estas palabras hablaba Dios con los que había establecido por jueces de su pueblo, exhortándolos a desempeñar su ministerio, sin perder de vista la justicia, y sin aceptación de personas. Los llama dioses, e hijos del Altísimo, por su elevada dignidad, que los hacía semejantes a aquel que siendo Dios soberano les comunicaba una parte de su poder. 35. Pues si llamó dioses a aquellos, a quienes fue hecha, 1. La palabra de Dios, y la escritura no puede faltar. 1. Acuos. Esto es, contra quienes. Porque en el Salmo 81, versos 2, 5 y 7 son reprehendidos agriamente por Dios aquellos inicuos jueces que habían olvidado su oficio. 36. A mí que el Padre santificó, y envió al mundo, vosotros decís, que blasfemo, porque he dicho, 1. Soy hijo de Dios. 1. Si aquellos jueces que solo recibieron de Dios una pequeña porción de su poder, son llamados dioses. ¿Cómo decís que blasfemo cuando me llamo hijo de Dios? Yo, a quien mi Padre comunicó su santidad esencial, y a quien engendró de toda eternidad como a su Hijo. Véase San Agustín. 38. Mas si las hago, aunque a mí no me queráis creer, creed a las obras, para que conozcáis, y creáis, que el Padre está en mí, y yo en el Padre. 1. Y ya que no me creáis a mí sobre mi palabra, creed a mis obras, pues éstas os dirán que son obras de mi Padre, descubriéndose en ellas los efectos de su bondad y poder divino. Ellas os convencerán que el Padre está en mí y yo en el Padre. O que mi Padre y yo somos una misma cosa, como ya os lo tengo declarado. Santo Tomás sobre Juan. 39. Y ellos querían prenderle, mas se salió de entre sus manos. 1. Dando otra nueva prueba de su divinidad. 42. Mas todas las cosas que Juan dijo de éste, eran verdaderas,
1. Y muchos creyeron en él. 1. Si creímos a Juan, y nos faltó poco para tenerle por el Mesías, solamente por la santidad de su vida, y por la eficacia de su palabra, aunque no hizo ningún milagro. ¿Cómo podemos dejar de creer a este, que junta tantos milagros a una vida irreprensible, a una doctrina celestial, y en quien se ve cumplido todo lo que Juan nos anunció de él?